La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy continuamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando diferentes temas de la palabra de Dios. En el día de hoy estamos hablando del tema de Dios y estamos hablando de los subtemas que vamos a traer acerca de probando la existencia de Dios. Además, hablaremos de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios y de la Trinidad de Dios posteriormente. Ya hemos subido algunos mensajes, estudios sobre probando la existencia de Dios. Y hoy vamos a tocar algunos otros subtemas que prueban la existencia de Dios. Así que te invitamos para que sigas todos estos estudios, puedas verlos en YouTube. Si tú todavía no te has suscrito a nuestro canal, te invito para que te suscribas a nuestro canal en YouTube y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver todos los mensajes, estudios y cápsulas de motivación que estamos trayendo. Semanalmente estamos subiendo mensajes o estudios o cápsulas de motivación que esperamos sea de bendición para tu vida. Así que vamos entonces a entrar de lleno en el estudio de hoy. Estamos hablando, como dije, cómo la Biblia podemos demostrar que la existencia de Dios a través de la Biblia. Hay mucha gente que dicen que Dios no existe, que Dios no es real, porque no se manifiesta al hombre, porque contradice la Biblia, la ciencia, etc. Hemos estado hablando de diferentes temas sobre eso. Pero hoy vamos a entrar en una de estas fases que probamos la existencia de Dios. Hemos estado probando la existencia de Dios a través de la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang. También estamos hablando acerca de las profecías. Hemos hablado de las profecías, cómo se han cumplido, la historia cumpliendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de el diseño preciso de Dios en la creación. Estaremos hablando también del instinto animal y también de la naturaleza de la conciencia. Ok, ¿qué es lo que queremos decir cuando hablamos acerca de el diseño preciso de Dios? Ok, mucha gente dice que la Biblia contradice la ciencia y eso es falso. Algunas personas ponen en duda algunas áreas de la palabra de Dios, pero la verdad es que muchas veces estas personas no se dedican a estudiar realmente profundamente la Biblia. A veces hay argumentos que oyen de otras personas y lo repiten, pero si tú realmente quieres encontrar la verdad, yo te invito para que te profundices en el estudio de la Biblia, porque la Biblia no contradice en ninguna manera la ciencia. La Biblia confirma lo que la ciencia ha descubierto. Ok, es importante que aclaremos algo. La Biblia no es un libro de zoología, ni tampoco de botánica, ni de ciencia. La Biblia es un libro teológico. Habla acerca de Dios. Y en la Biblia, Dios no prueba su existencia porque lo da por hecho. La Biblia no fue escrita para probar la existencia de Dios. Dios existe y la Biblia lo da por hecho. Fue de hace algunos decenios atrás que el hombre empezó a poner en duda la existencia de Dios. Eso hemos hablado ya en otros mensajes. Pero realmente la Biblia, aunque no es un libro de zoología o de botánica o de ciencia, sí habla de esos temas. Obviamente no puede hablar de todos los temas que hay acerca de la ciencia, de la botánica, de la zoología, porque realmente no cabrían libros en la tierra. En el libro de Juan, en Evangelio según San Juan, capítulo 21, en el versículo 25, Juan dice que si se hubieran escrito todas las cosas que solamente Jesús hizo, no cabrían los libros en la tierra. Imagínate, si eso es solamente lo que Jesús hizo,
imagínate si Dios hubiera querido hablar de todos los temas que hay, de ciencia, como dije, de botánica, de zoología, etcétera. No cabrían los libros en el mundo, no habría forma de buscar en todos esos volúmenes de libros que hay. Pero sí la Biblia habla en muchos pasajes acerca de la ciencia y más aún confirma la ciencia. Algunas teorías que anteriormente se creían que eran ciertas, la Biblia había anticipado que eran falsas. Y quiero mostrar algunas, no podemos entrar en detalles en todas porque el tiempo es limitado y queremos tocar todo lo más que podamos, pero quiero tocar algunas para que veas que sí la Biblia habla y confirma la ciencia. Por ejemplo, la Biblia, antes de que se descubriera que la Biblia, que la tierra, debo decir, era redonda, ya la Biblia había hablado de eso. De hecho, realmente esto es un dato muy importante porque no fue que hasta que Galileo pudo arreglar el telescopio, él no inventó el telescopio, pero lo arregló, que pudo ver más allá, que él pudo determinar que que la Tierra era redonda, porque anteriormente se decía que la Tierra era plana. Inclusive hasta la Iglesia Católica por poco lo matan por esa aseveración, porque creían que era un hereje. Pero antes de que él descubriera, cuando miró los planetas que eran redondos, descubriera que la Tierra era redonda, la Biblia ya había hablado de eso. Y es un dato que quiero que tengas en tu Biblia. Si tú eres un joven cristiano, anota estas escrituras, anota estas enseñanzas, porque muchos jóvenes van a la universidad y algunas personas allá en la universidad cuestionan la Biblia, ¿verdad? Porque algunas personas piensan que por estudiar creen que ellos pueden pensar que son superiores a los demás, y no es así. La Biblia es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Pero quiero que tengas esto en mente, y que tomes esto en mente. Y si tú no eres creyente, no eres ateo, busca estas referencias en la Biblia. Mira, en Isaías, en el capítulo 40 de Isaías, en el versículo 27, Dios, más de 1500 años antes de que se descubriera que la tierra era redonda, ya había hablado de eso. Dice la Biblia, Él está, hablando de Dios, sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjate que ahí dice bien claro que Dios habló del círculo de la tierra, probando que la tierra no era plana como se creía anteriormente, era redonda. Otra escritura muy importante también habla acerca también de los astros, y se creía antes que los astros estaban, la tierra era el que estaba sobre el centro del universo. Pero la Biblia habla de que los astros y la tierra estaban en el universo colgando en la nada. Y eso está en la Biblia, en el libro de Job, en el capítulo 26, en el versículo 7. Mira lo que dice allí. Dice, Él extiende el norte al norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Fíjate que ahí dice claramente que Dios colgaba la tierra sobre la nada. Y esto se escribió, como dije, 1500 años antes de que se descubriera que los planetas estaban en el aire colgando sobre la nada. También habla la Biblia acerca del proceso de las lluvias, de los ríos, esto que nosotros vemos diariamente cuando la tierra llueve, el vapor sube el vapor a las nubes, y ahí vuelve entonces a regar la tierra y forman los ríos. Anteriormente se creía que los ríos salían del centro de la tierra, pero la Biblia había hablado ya de eso anteriormente. Y pueden buscar, voy a leer la cita de Job 36, 27, pero también al 28, pero también en Eclesiastés 5, 1
al 7 habla de eso, y Isaías 55:10. Pero vamos a esa primera escritura de Job. Dice: Él atrae las gotas de las lluvias. Al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan sobre las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Fíjate que ahí habla de ese proceso que se descubrió luego. Ya la Biblia había hablado de eso anteriormente. Y podemos citar muchas otras escrituras que prueban que la ciencia, la arqueología y muchas otras ciencias son confirmadas porque ya la Biblia había hablado. Pero como dije, quiero tocar esos 3 puntos porque queremos avanzar, pero sí, la Biblia y la ciencia no se contradicen. Eso es lo que quiero estar categóricamente establecer. Ahora, para que veas cómo Dios formó la tierra, yo te invito para que cuando tengas tiempo leas Job capítulo 38 y el capítulo 39. Ahí habla cuando Dios le habló a Job, y le habló cuando él creó la tierra, y le dio unos detalles. Obviamente él estaba hablando conforme al conocimiento de su época, no podía utilizar los términos que hoy nosotros utilizamos porque él no iba a entender. Pero ahí habla interesantemente sobre cuando Dios creó la tierra. Ok, otro tema que también hablan las personas que ponen en duda la palabra de Dios, que dicen que la palabra de Dios no es cierta y que Dios no es real, ponen en duda lo de los dinosaurios. Y a mí me gustan estos temas, cuando la gente habla acerca de temas controversiales como estos, pues la Biblia sí habla acerca de estos temas, y es bueno que nosotros hablemos y aclaremos esas dudas. Como quizás tú sabes, o si no, pues sabes que se han descubierto fósiles y se han descubierto huesos de dinosaurios en diferentes partes del mundo, y en los museos están estos dinosaurios. Y mucha gente dice que la Biblia no es real, no habla la verdad, porque según ellos dicen, los dinosaurios vivieron muchísimos años antes de el hombre estar en la tierra, y que la Biblia no habla acerca de los dinosaurios. Ok, vamos a aclarar ese punto. Bien, vamos a ver cómo podemos nosotros entender este asunto de los dinosaurios. En primer lugar, hay prueba hoy en día de que los dinosaurios y los hombres coexistieron. ¿Por qué? Se han encontrado fósiles en Norteamérica donde aparecen huellas de dinosaurios y de hombres en fósiles. Quiere decir que coexistieron los dinosaurios y los hombres en un momento dado. Entonces, mucha gente argumenta, bueno, si coexistieron, ¿por qué desaparecieron? ¿O cómo desaparecieron los dinosaurios? Porque se extinguieron. Bueno, alguna gente no recuerda, o se le olvida, acerca del diluvio universal, donde la Biblia habla que Dios envió un diluvio sobre la tierra y que se ahogaron todos los seres vivos, y también los dinosaurios se ahogaron. Y estos animales tan grandes obviamente no podían subir al arca, y Dios le dijo a Noé que escogiera de los animales más limpios sobre la tierra, y de alguna forma el diluvio acabó con los dinosaurios, y algunos todavía encuentran estos fósiles de los dinosaurios, pero la mayoría de ellos se extinguió, como quizás otras especies más. De hecho, se dice que el 95% de las especies de animales se han extinguido sobre la tierra. Ok, pero ¿habla la Biblia acerca de los dinosaurios? Ok, es importante este dato, y quiero que hablemos sobre eso. La Biblia, dicen ellos, en la Biblia no aparece la palabra dinosaurio. Ok, pero ¿por qué no aparece en la Biblia la palabra dinosaurio? Bueno, porque la palabra dinosaurio, que quiere decir lagarto grande, se comenzó a utilizar en la tierra, ese léxico, en el año 1640. Del 1640 para acá fue que se llamó dinosaurios a estas criaturas que se encontraron los fósiles.
De esa época hacia atrás no se menciona esa palabra en ninguna parte, ni siquiera en los escritos de civilizaciones, porque esa palabra no se utilizaba. Pero curiosamente hay una palabra en hebreo que en hebreo es tanin, que habla acerca de los monstruos marinos. Eso está en Génesis capítulo 1, versículo 21. Y yo quiero citar esa escritura para que veamos que si la Biblia habla acerca de estos monstruos marinos, que para mí son los dinosaurios, lo que pasa es que no aparece la palabra dinosaurio porque, como dije, se empezó a usar del 1640 hacia acá. Hay otras palabras que entraron en desuso. En todos los idiomas, las palabras que son poco frecuentes entran en desuso. Y algunas, obviamente, no existían en aquella época. Hay muchos inventos hoy en día. Y cuando se descubren a veces nuevas formas de vida en el mar, especialmente se descubren nuevas formas de vida, se ponen nombres nuevos. Y eso es por la razón que la palabra en sí dinosaurio no aparece. Pero sí aparece, como dije, la palabra tanin, que significa monstruos marinos, que puede ser símil a dinosaurio. Mira lo que dice Génesis, capítulo 1, verso 21. Dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Estaba hablando del principio de la creación, cuando Dios creó el mundo. O sea que Dios creó todos los animales y Dios creó también los dinosaurios, ¿ok? Eso establece esta escritura. Está hablando del principio. Ya en un estudio anterior estuvimos hablando de la evolución. Si no has visto ese mensaje, te invito para que lo veas. Ahí entramos en más detalle acerca de la evolución y entramos en detalle sobre eso. Así que te invito para que lo veas. Ahora, quiero mencionar dos datos más que menciona la Biblia. La Biblia habla en el libro de Job, en el capítulo 40, de un monstruo que podemos decir, para mí es un dinosaurio, que la Biblia le llama Behemoth, y en el capítulo 41 de otro que se llama el Leviatán. ¿Y por qué yo creo que son dinosaurios? Porque veamos lo que dice la palabra de Dios, el relato bíblico. Mira lo que dice sobre Behemoth. Dice en el capítulo, como dije, en el capítulo 40 de Job, específicamente voy a leer el verso 15 al 18. Mira lo que dice allí. Dice, he aquí, va a describir cómo era esta criatura que Dios dijo que había creado. ¿Cómo era? Yo quiero que veas la narración que Dios le da a Job, describiendo cómo era este monstruo marino, este monstruo que él había creado, y para que veas cómo tiene muchas características de los dinosaurios que vemos hoy en día. Ok, mira cómo dice aquí. Dice, he aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti. Fíjate que Dios dice que Él lo creó. O sea, Dios creó todos los animales. Así que creó los dinosaurios. Dice, hierba come como buey. Se ha descubierto que la mayoría de los dinosaurios eran herbívoros, que comían hierbas. Ok. Dice, he aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro. Oye eso, su cola mueve como un cedro. Un cedro es un árbol de los árboles más grandes y fuertes que hay en la tierra. Y aquí dice que este monstruo movía su cola como un cedro. Quiere decir que había mucha fuerza. Y cuando vemos estos esqueletos de los dinosaurios, vemos los dinosaurios con esas colas inmensas como de cedro. Aquí está esa descripción. Dice, y los nervios de sus muslos están entretejidos, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Dígame usted si esa no es una descripción
En aquella época, obviamente, estamos hablando de miles de años atrás, más de 2.500 años atrás de donde estamos hoy en día. Dígame si eso no describe, según el lenguaje de aquella época, realmente a un dinosaurio. Para mí, Belmont era un dinosaurio que Dios habla en la Biblia, así que la Biblia sí menciona los dinosaurios, contrario a algunos que ponen en duda la Biblia porque la Biblia no habla de eso. Vamos a hablar del Leviatán. Eso se encuentra en Job, capítulo, como dije, en el capítulo 41. Pero vamos a leer, no vamos a leer todo el capítulo. Yo te invito para que leas el capítulo 38, 39, 40 y 41 de Job, porque habla de la creación de Dios y de estos dos seres muy importantes para que tú tengas eso. Y como dije, a los jóvenes universitarios, a los hermanos que hablan de personas que ponen en duda la Biblia, búscale esta cita, dáselas para que la lean. Y si tú eres ateo o ¿verdad? Te llamas ateo, yo te invito para que leas esas escrituras con detenimiento. Toda esta escritura que hemos dado, vuelve a ver este video para que vuelvas a repasar, anota esas escrituras y búscalas en tu Biblia, porque ahí la Biblia es clara, la palabra de Dios. Ok, hablando del Leviatán, vamos a leer del verso 14 al verso 17. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Como dije, no podemos leer todo el capítulo porque no nos da el tiempo, pero vamos a leer esta porción. Dice: ¿quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados sobre sí estrechamente. El uno se junta con el otro. ¿Qué viento no entra en ellos? Pegado está el uno con el otro. Están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Claramente, la Biblia habla según el conocimiento de aquella época, y estos son descripciones. Yo te invito para que leas esos dos capítulos, 40 y 41, y tú vas a ver la descripción que da acerca de los dinosaurios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con todo esto? Que ese argumento que dice la gente que la Biblia no es cierta porque no aparecen los dinosaurios, hoy hemos hablado de que esta escritura comprueban que sí, la Biblia habla de los dinosaurios, que no aparece la palabra dinosaurio, pero la palabra tanín, que es hebrea, donde se escribió el Antiguo Testamento, habla de los monstruos marinos, que para mí no es otra cosa sino que son los dinosaurios. Ok, vamos a hablar ahora de otra prueba de la existencia de Dios. Vamos rapidito porque no queremos extendernos, queremos aprovechar el máximo el tiempo. Vamos a hablar ahora acerca de lo que llamamos el instinto animal. ¿Cómo probamos la existencia de Dios? Por el instinto animal. Ok, algunos dicen que la creación, de eso hablamos en el estudio que hablamos acerca de la evolución, que todo se produjo de explosiones, pero la mayoría de las enseñanzas que hay de eso no pueden ser corroboradas, y para que sea un dato realmente científico tiene que ser corroborado. Eso lo dice la ciencia. Ok, solamente son teorías y las teorías no son argumentos sólidos. Ok, pero sabemos que detrás de la creación, la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Detrás de la creación hay una mente inteligente que creó todo, y ese es Dios. Dios creó las cosas, las creó inteligentemente y dio capacidades a sus criaturas. Y se menciona sobre el instinto animal. Pues mira, el instinto animal prueba la creación de Dios. Porque ¿cómo es posible que los animales, y no obviamente como dijimos, la Biblia no es un libro de zoología que habla de todos los animales, pero cuando estudiamos la vida de los animales, vemos cómo los animales tienen ese instinto dado por Dios y cómo ellos en su mundo pueden hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, quiero citar una escritura que habla en Proverbios, en el capítulo 30, en el versículo 24 al versículo
28. Quiero que veas lo que la Biblia habla de 4 de los animales que menciona la Biblia, que habla el conocimiento por el instinto que Dios les dio a ellos. Y son de la hormiga, los conejos, la langosta y las arañas. Mira lo que dice la Biblia, curiosamente. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, pequeñas, pero que nos enseñan grandes cosas. Dice, y las mismas son más sabias que los sabios, que algunos sabios, porque algunos sabios ponen en duda, supuestos sabios, ponen en duda la existencia de Dios. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero estas 4 criaturas son más sabias que los sabios. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Cada vez que tú ves una hormiga, ¿qué está haciendo? Buscando alimento para guardarla en el verano. Guardan para cuando venga los momentos donde no pueden buscar alimento. Eso es un instinto de sabiduría que Dios le dio a ellas. Ok, los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. Las langostas están, estos animalitos que comen hierba verde, salen por cuadrillas. No tienen uno que los dirija, pero salen todas por cuadrillas, y eso habla de la unión. En la unión está la fuerza. ¿Quién le enseñó eso? Una mente especial que creó estos animales. Dice, las arañas, que la atrapas con tu mano y están en los palacios del rey. Una arañita, supuestamente indefensa, pero ¿dónde hace su casa? En las casas de los reyes. En sitios estratégicos, allí ponen su fortaleza. Yo recuerdo cuando estaba pastoreando, tenía un amigo que era avicultor, se dedicaba a criar abejas y extraía la miel y la vendía. Todos nosotros sabemos, muchos de nosotros hemos tomado miel, y a mí me llamó la atención. Yo siempre iba a su hogar porque él me daba la miel pura y me gustaba tomar mucha miel, y él era especialista en eso. Así que un día me relató la historia de las abejas y yo quedé impresionado. Cómo las abejas viven y tienen prácticamente, eso es una ciudad, ese es un reino especial, y cada panal de abejas tiene diferentes abejas con diferentes funciones. Está la reina, que es la que pone los huevos. Está el que llaman zángano, que es el que se apareja con la reina y para que produzca, no hace más nada. Yo creo que de zángano no tiene mucho, pero bueno, le pusieron ese nombre. Además están las obreras, y las obreras, algunas son las que traen el polen de las plantas, otras traen el agua. Pero es interesante, él me hablaba acerca de las distancias tan tremendas que estas abejas tenían que volar para traer el polen y también traer el agua, y que necesitaban tener el peso suficiente en la carga que traían para que no se cansaran y se cayeran y podían morir. Ellas sabían calcular precisamente la cantidad de polen y agua que traían. Pero también me habló acerca de otras cosas que fueron tan interesantes, como por ejemplo dicen que en las abejas tienen las ingenieras. Las ingenieras son las que hacen esas celdas para poner archivar ahí la miel. Ellas comen el polen y vomitan la miel y las guardan en una celda. ¿Cómo esa precisión? Y si tú ves un panal de oveja, él me daba panales en la acera, veo la precisión de esas celdas tan precisas, y no tenían instrumentos
para poder medir, y todas están exactamente en la misma medida. Dígame si eso no es obra de un Dios sabio que creó un mundo perfecto. Esa es mano de Dios. Ahora, me llamó la atención algo bien interesante. Además de eso, no podemos entrar en todos los detalles en el reino de las abejas, porque imagínense, esto no es una clase de abejas, pero de avicultor, pero quiero mencionar un dato más. Él me habló acerca de que en los panales habían policías. Y yo le dije, ¿cómo que policías? Me dijo, sí, cada panal tiene policías. Y estos policías se ponen en la entrada de los panales. Y estas obreras están dotadas especialmente para velar los que entran en cada panal. ¿Por qué? Porque también me decía él que hay abejas que roban miel de otro panal. Así que ellas se podían colar en otro panal para coger la miel. Y estos policías estaban en la puerta de entrada y olían a las ovejas que entraban. Cada panal tiene un olor diferente, las abejas, y las distingue de otros panales. De modo que si entraba alguna que no fuera del olor, ellas simplemente no permitían que entrara o las combatían y las mataban. Otra cosa que me llamó la atención fue que él me dijo, como dije, él era un experto en eso, estudió mucho acerca de las abejas. Me dijo que estas policías no solamente velaban la entrada de otras abejas, sino que velaban que todas las obreras estuvieran trabajando en la obra que se le encargó. Cual fuera la función, tenían que trabajar. Y él me dijo que cuando encontraban una abeja que era haragana, que no trabajaba, las policías, oiga bien, las mataban, y cuando las mataban, las echaban fuera del panal. Pero las abejas que morían dignamente, ellos las tiraban en un lugar especial, como en un cementerio especial. Pero las que eran haraganas no las llevaban al cementerio, las tiraban y las dejaban ahí como represalia a las otras que quisieran ser como ellas. ¡Wow! Es interesante. Queremos avanzar, no quiero abusar mucho del tiempo, pero vamos a tocar un puntito más antes de terminar. Y es la prueba de la existencia de Dios, de lo que llamamos la naturaleza de la conciencia. ¿Qué es la naturaleza de la conciencia? Yo quiero decir con este ejemplo. Yo recuerdo en una ocasión que estaba evangelizando, haciendo misiones, fundando iglesias y predicando, y estaba cerca de las Amazonas. Fue cuando por primera vez en mi vida yo vi personalmente a los indios que usaban taparrabos y flechas. Y quedé impresionado. Nunca antes había visto yo un indio realmente en persona. Y cuando vi esto me impresionó mucho. Y le hice una pregunta a los hermanos que estaban conmigo. Porque me llamaba la atención que ellos en sus tribus tienen sus propias leyes. Y aunque ellos están supuestamente en territorios de países civilizados, ellos no respetan las leyes de los países civilizados porque ellos tienen sus propias leyes. Entonces me llamó la atención porque yo decía, pero ellos aún no han sido evangelizados, aún no han sido el evangelio, y cómo ellos bregan concerniente al pecado. ¿Qué significa para ellos el pecado? ¿Realmente existe para ellos el pecado, la justicia? Y le pregunté a este hermano. Luego, más adelante, conocí a una misión muy buena que sostenemos, nuestro ministerio lo sostiene con ayuda económica, que son un ministerio que se dedica a evangelizar solo las tribus de indios y están por todas partes evangelizando a estos indios. Pero a lo que quiero llegar es que cuando le pregunté a ellos cómo ellos bregan con el pecado y la justicia, me dijo que sus leyes son más estrictas que las de la civilización. Porque cuando los indios encuentran a un indio que mata o que adultera o que roba, ¿sabe qué hacen con esos indios? Le hacen un juicio formal y lo ejecutan. Y cuando oí eso, me llamó la atención lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo 14 al 16. Y quiero citarte esa escritura. Mira lo que dice la Biblia. Dice, porque cuando los gentiles que
que no tienen ley, la ley de Dios, la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hay una ley escrita en el corazón de todos los seres humanos desde que Dios formó la tierra. Esa voz es la conciencia. La conciencia es la voz de Dios en el corazón de los seres humanos. Amigos, con estas enseñanzas podemos afirmar que la Biblia prueba la existencia de Dios. Y yo quiero que si tú aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, reflexiones sobre esta palabra. Dios es real y Dios quiere salvar tu vida. Y yo te invito para que tú le des tu corazón a Cristo. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiéntete y acepta a Cristo y Dios te salvará. Te invito para que sigas con nosotros en estos estudios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.